Shalom amigos, una vez más nos encontramos aquí en nuestro programa, el Rabí Enseña. Quien les habla, Rabí Daniel Paredes von Katzenberg, aquí en el litoral, digamos, en la región central de Chile, Valparaíso, y una noche muy fría realmente. Desde aquí entonces acompañándonos y en este jueves nos toca el estudio de la sección semanal de la Torá. Esta sección llamada Aharei Mot, es decir, para después, significa después de la muerte, o sea, se refiere a la muerte de Nadab y Abiú. Una sección que la volvemos a leer en Yom Kippur, 10 días después de Rosh Hashanah, y que tiene implicado muchos misterios y conocimientos guardados. Bien, como esto es un seminario rabínico, estamos hablando a un nivel muy elevado y lo estoy haciendo a un nivel muy simple, sencillo, para que pueda ser entendido por todos. De lo contrario, no tendría sentido explicar algo tan profundo y que no pueda ser entendido. Bien, nuestra sección de hoy, Aharei Mot, está en el libro de Baikra, Sefer Baikra o Levítico, capítulo 16, versículo 1, al capítulo 18, versículo 30. Este es el programa El Rabí Enseña. Sí, estamos en nuestro canal de YouTube. Una vez finalizado el video, si no lo captó o no lo tuvo antes, puede volver a verlo allí en el buscador de YouTube. En la lupa usted pone El Rabí Enseña y aparecerán todos nuestros videos. También podrá verlo en www.luminaresvida. Y también lo está escuchando en vivo, quienes pueden así hacerlo, por lo que es 92.9 Radio Luminares desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el orbe. Bien, saludo a todos los compañeros que son programadores de Radio Luminares y nos adentramos ya en el tema. Bien, capítulo 16 de Levítico, versículo 1 al 18, versículo 30. Si usted tiene una Biblia, ahí podrá leer el texto que vamos a estudiar y que finalizará esta semana el día sábado. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, debemos decir que para cada día de la semana tenemos una lectura en especial que se llama Aliá. Aliá significa subir. Por ejemplo, todo el que emigra a Israel hace Aliá, sube a Israel. Entonces, esto es un acto de elevación espiritual cuando asumimos y estudiamos la Torá. 7 lecturas tenemos, una para cada día de la semana que culmina en Shabbat, y recordaremos al final del sábado los 3 versículos finales que tienen que ver con el capítulo 20, versículos 25 al 27. Y agregaremos una lectura final de los profetas. En este caso, la lectura de los profetas que acompaña a esta sección, a Aharei Mot, es Yesquiú, es decir, Ezequiel 22, capítulo 22, versículo 1 al 19. ¿Sí? Esa es la sección semanal de esta semana. Entre estos capítulos, 16.1 al 18.30, vamos a encontrar 4.294 letras hebreas. Recuerde, la escuela de la Masora, surgida en Galilea, allá por los siglos 8 de esta era común, contó cada letra, cada palabra, la fue contando y cuántas líneas ocupa cada sección, de manera que allí está, digamos, compendiado
todo lo que es matemáticamente y lo que tenemos que ver con estos capítulos. Bien, hay 4.294 letras entre el capítulo 16 de Levítico, versículo 1, al capítulo 18:30. Hay 1.170 palabras hebreas. 80 versos, 80 versículos que están distribuidos en el texto de la Torá, o sea, cuando abrimos el rollo, en 154 líneas en el Sefer Torá. Esto es algo que todo rabino debe saber. Muy bien. Nos encontramos entonces acá. Quiero decirle que no me gusta dar muchos versículos bíblicos. Es decir, doy el inicio y dónde termina. Porque el horario es muy corto para mí, para desarrollar todo lo que hay detrás de cada palabra, ya que detrás de cada palabra en el texto hebreo de la Torá o del Pentateuco hay un libro por escribir y hay múltiples conocimientos también guardados allí, en cada palabra. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Es algo que tiene que ver con el capítulo 16:1. Se dice, el Eterno habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. También leemos en el capítulo 19, 1 y 2 de Levítico, dice, el Eterno habló a Moshe para decir, habla a toda la Keilah, la asamblea de los Benei Israel, de los hijos de Israel, y le dirás, santos serán, porque santo soy yo, el Eterno, su Dios. Levítico 19 o Vaikra 19, 1 al 2. Muy bien. Comenzamos acá. Lo primero que encontramos es que en algunos años se lee la parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte, con la siguiente que se lee Kedoshim. Es decir, Kedoshim viene de la palabra Kadosh, santos. Es decir, en este año leemos las dos parashá juntas. En otros años, que son al revés, que no son bisiestos, leemos justamente una sola y después en la semana siguiente la otra. Coincide que este año leemos dos parashot. Muy bien. La expresión Aharei Mot y Kedoshim en este año están unidas. Significa que este año se necesita un esfuerzo espiritual más grande que lo que hemos venido viviendo. ¿Por qué? Aharei Mot significa después de la muerte. Y la palabra Kedoshim significa santo o sagrado. Es decir, después de la muerte, una persona se vuelve sagrada por el hecho de separarse de la parte física y material que es este cuerpo y porque deja de estar sometida a la esclavitud de los deseos corporales. ¿Qué nos enseña esta semana? Primero, no somos un cuerpo que tiene un alma, somos un alma que está vestida de un cuerpo. Esa alma es energía, una energía espiritual. Entendamos esto. ¿Por qué? Porque siempre se leyó al revés. Somos cuerpo que tiene un alma. No, es un alma, somos alma. El alma es eterna, el alma no se destruye. Ahora, el cuerpo sí, del polvo vino, al polvo volverá. Entonces, debemos separar que primero lo más importante es el alma, porque el alma es lo que nos comunica el mundo superior, el mundo espiritual, con el mundo material o físico, que es el que tocamos, palpamos aquí. Entonces, encontramos esto en primer lugar, ¿sí? Después de la muerte,
La muerte es no un estado trágico, porque el cristianismo lo ha pintado como algo trágico. No, en el judaísmo la muerte es la liberación del alma. Porque mientras el alma está encapsulada en este cuerpo, y el cuerpo es el vehículo de corrección que traemos o tenemos en este mundo para poder rectificar nuestra vida anterior, los errores que hemos cometido en otras vidas anteriores. Ahora estamos en este cuerpo para corregir lo anterior, rectificar lo anterior. A eso le llamamos tikkun. Tikkun, rectificar, reparar, es la misión de la vida que tiene el alma en este cuerpo, y a través de este cuerpo tiene que hacerlo patente, tiene que hacerlo realidad. Rectificar con este cuerpo y con las acciones que este cuerpo hace todo lo malo que hicimos anteriormente. ¿Cómo sabemos qué es lo malo? Porque se nos va a presentar en forma de problema. Cada vez que a usted le presenta un problema, recuerde, lea el problema. No se preocupe, ocúpese de ello. Lea el problema, lea la vida. La vida le está mandando un mensaje que ahí dejó algo inconcluso, o a través de ese problema le está mostrando que algo no arregló en la última vida anterior y ahora tiene que arreglarlo. Por eso ahora viene en la forma de un problema que llega a usted de distintas índoles, comercial, económico, personal, sentimental, lo que quiera. Debemos de aprender a leer la vida y los mensajes que la vida nos da, porque ahí es donde podemos arreglarlo, podemos repararlo y podemos crecer y elevarnos y a la vez limpiar todo ese karma anterior que hemos venido trayendo y que ahora nos reclama una solución, una reparación. Muy bien. Entonces, esta sección semanal nos da a nosotros la oportunidad de no esperar a la muerte, sino poder entender por qué vienen los problemas, por qué suceden, por qué acontecen. Hay una clave en esta sección, en lo primero que vamos a ver, y es que justamente, como decimos los rabinos, un acto es una acción, algo que hacemos, viene a representar la consecuencia de un pensamiento. Es decir, primero pensamos, luego pasa toda una evolución, un proceso que lo estudiaremos, si Dios nos permite, el día martes, cuando estudiemos y analicemos el Maaseh Bereshit en esta clase a las 21 horas del Río de la Plata, es decir, el relato de la creación, donde estudiaremos el Pardés. Ese es mi apellido, en hebreo Pardés. La R tiene dos puntitos que parecen una E, por eso suena Paredes. Pero las iniciales, las consonantes de mi nombre son esas, Pardés. Y Pardés, P-R-D-S, son 4 formas que se nos dio de interpretar la Torá. Es decir, son 4 pasos, 4 estados del alma, cada uno nos permite ascender y entender el mismo relato que vemos de la Torá aquí, pero desde un punto de vista muy elevado, muy diferente, que si su alma no ha conseguido elevarse a ese nivel, nunca lo podrá entender. Va a leer, va a escuchar, pero no lo va a entender. Ahora, cuando su alma se preparó y fue subiendo uno por uno de esos planos, ha ido cambiando de nivel de conciencia, de conocimiento, y al llegar al último le permite entender en profundidad los misterios y los secretos que están guardados ahí en la Torá. No son secretos porque estén ocultos, no, es que están ahí y nunca los hemos visto, por eso le decimos secretos. Bien, hemos visto 2 versículos
hemos visto dos versículos. Muy bien. Significa que al separarse el alma del cuerpo, el alma se libera. El alma, al estar en el cuerpo, está limitada. Tiene límites. Son los límites del cuerpo. El alma tiene sus órganos o sentidos, como tenemos a nivel físico la vista, el olfato, la boca, el sabor y el oído. Y algún otro más que es el sexto sentido, que a pesar de ser el sexto y común para todos, nadie lo sabe manejar. Ahora, cuando el alma se libera del cuerpo, el alma es libre, el alma se expande, el alma puede viajar de un punto al otro porque en el cuerpo está encapsulada, limitada. Eso es lo que llamamos Egipto, vivir en Egipto. Egipto en hebreo es Misraim y viene de la raíz de la palabra Metzar, que significa limitación. Es decir, cuando tú quieres emprender algo y de repente tiene toda la voluntad, se pone todas las pilas, como decimos en el Río de la Plata, y emprende, y de repente es como que algo lo frena, algo lo para, algo lo detiene, es porque está en Egipto. Hay algo que lo limita, lo frena, lo para. Debemos salir de ahí, liberarnos de ese lugar para poder expresar todo el potencial que tenemos. Bien, todo el tiempo que la persona vive en este mundo y la materia y el espíritu están mezclados, no puede saber dónde le van a llevar sus inclinaciones. Si hacia el buen camino o hacia el mal camino. En el árbol de las vidas tenemos 3 columnas, derecha, izquierda y una central que es la armonía. Ese es el árbol de las vidas, un diagrama, un dibujo a través del cual se nos permite entender la estructura del universo y la estructura del alma. Es muy profundo. Ahora bien, no es lo que la gente cree, un arbolito ahí que daba frutos en el huerto. No. Todo ahí es simbólico y tenemos que entenderlo para poder crecer, desarrollarnos y pasar a otro nivel. Hoy por hoy hay gente que habla de ascender a la quinta dimensión. En la supra, el alma en el nivel de la suprarracionalidad. Ninguno lo consigue. Es todo un diálogo, es todo, digamos, una falacia de decir entramos a la quinta dimensión porque no han entendido ni la cuarta ni las 3 anteriores. Cuando entramos a leer la Torá en el nivel literal, es decir, dice, tenían sed, después de 3 días de andar por el desierto, tenían sed. ¿Qué significa en el nivel literal? Tenían sed, nada más. Querían tomar agua. No hay que buscarle 5 patas al gato. Ese es el nivel más bajo del alma que permite entender el relato de la Torá, del Pentateuco, en un nivel literal, en un nivel simple, sencillo. Por eso, Pshat significa, el primer nivel significa eso. Después tenemos el Remetz. Remetz es la insinuación. Remetz habla de un simbolismo. Es decir, tenían sed. Y nos dice otro sistema un poquitito más adelantado, el Midrash, que la sed que tenían eran de tomar agua, pero el agua era para ellos palabra de Dios, ley de Dios. Es decir, durante varios días no habían recibido instrucción de la Torá, enseñanza. Por lo tanto, tenían sed de recibir esa instrucción. Ese era el agua que precisaba. Esto es en el tercer nivel. Y también incluye el segundo. El segundo es el remet, la insinuación. ¿Qué es lo que nos espiritualizamos el texto? Ahí el agua, que es algo físico, algo que sacía la sed, pasa a ser palabra de Dios. Entonces entendemos que es el símbolo de algo más profundo. El Midrash, que es la siguiente letra, de la letra D de Darosh, que significa investigar, nos lleva a mirar más profundo. Primero, las letras que
están en la palabra, qué significa la palabra, qué podemos encontrar cambiando las letras de las palabras, de la misma palabra, y nos lleva a un nivel más profundo, más elevado. Ese es el tercer nivel del alma. Después vamos a encontrar un cuarto nivel, que es la letra S de la palabra Sod. Sod significa misterio. Misterio es lo que está secreto, escondido, guardado, encriptado, diríamos hoy, codificado en cada palabra que hay en el Pentateuco, en cada palabra del texto hebreo. Ahí hay misterio. Se podría escribir un libro después en cada palabra, de manera que hay una profundidad aún mayor. Y esa es la que nos lleva a entender el nivel de los secretos. Es decir, aquello que está guardado, encriptado, que no todos llegan a entender ni a comprender. Ese es el nivel que más o menos tratamos de desarrollar acá, para no hacer perder tiempo a nadie. Muy bien, entonces, cuando estamos en este cuerpo, el alma está en este cuerpo. El alma es lo que da vida al cuerpo. El día que el cuerpo muere y se va al polvo, pero el alma sigue viviendo en otro plano, por supuesto. Ahora, debido a que hay una lucha entre las inclinaciones, el bien y el mal, que eso ya tiene que ver con lo moral, en el judaísmo diríamos el lado derecho, que es el lado del amor, el lado de la bondad, el lado, digamos, del deseo de dar, de compartir, de ser solidario, con el lado izquierdo, que es el lado del rigor, del juicio, del sufrimiento, que solamente tiene el deseo de recibir, recibir y recibir y no dar nada, no compartir nada. O sea, esa lucha es constante y permanente durante todo el tiempo que la persona vive en este mundo. Este cuerpo nos tiene sujeto a eso. Ahora, el alma puede crecer, el alma puede elevarse, como le dije, en esas 4 letras que forman Paredes, mi apellido, PRDS. Pesex, Remez, Darot, Sod. Cada letra es la inicial de una de esas palabras y esas 4 palabras representan 4 niveles del alma de crecimiento y cada uno de esos 4 niveles del alma nos permite entrar a una dimensión del universo a través del conocimiento. Bien, si se perdió algo anterior, búsquelo en El Rabí Enseña, ahí en YouTube, pongan la lupa, El Rabí Enseña, va a encontrar todos los videos y los anteriores, que son correlativos, vamos uno al otro, guardándolos, media hora después ya estará ahí. Y si pasa por ahí, por YouTube, le pediría, ayúdenos suscribiéndose, tocando la campanita. Yo cada vez que veo un video toco la campanita porque hay en ese video un trabajo de una persona que le llevó tiempo todo para poder transmitirme un conocimiento. Entonces le pongo me gusta y toco la campanita para recibir el aviso de los próximos videos y suscribirse. Y si es de interés y de bendición para usted, abajo tendrá una flechita curva. Y eso le permite bajarlo a su Facebook y de ahí le da a compartir y ayúdenos a expandir los manantiales de la Torah. Muy bien. Hay una palabra, una frase en el judaísmo que se dice, estamos leyendo Levítico 16, 1 al 18, 30. Esta sección se llama Aharei Mot, que significa después de la muerte, es decir, se refiere a Nadab y Abiú, y se une con la siguiente que es Kedoshim, que significa santo o sagrado. En realidad, es decir, uniendo los dos, diríamos, después de la muerte serán sagrados. Bien, estamos hablando de un nivel del alma al que vamos a ingresar después de separarnos de este cuerpo físico. Hay un axioma, o cómo decirle, una frase común en el judaísmo que dice: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque recién el día de tu muerte, tu alma se libera, se separa de este cuerpo y queda libre
de todos estos sentidos que hay en la cara, que son 7 orificios, a través de los cuales la información del mundo entra a nuestra mente y esa mente produce pensamientos que hacen que el cuerpo haga esto o haga el otro, o el corazón sienta esto o el otro. Me gusta, no me gusta, son emociones, sentimientos, sensualidades. Es decir, los sentidos, lo que me llevan a ver es la ilusión del mundo que me rodea, no la realidad. El único que puede ver la realidad es el alma. Cuando el alma se libera, ahí el cuerpo del polvo vino y el polvo va. El cuerpo es el vehículo que tenemos en esta vida, en la que estamos encarnados en este cuerpo, para trabajar, hacer y producir frutos que nos permitan corregir lo que en la otra vida anterior no hemos corregido. Y de esa manera evolucionar y en la otra encarnación llegar en un nivel mejor, más elevado, más alto en nuestra vida espiritual. El hecho de decir no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, esto está en el tratado Sanedrín. En el Sanedrín es un tratado del Talmud. Y allí hay un libro que es Pirkei Avot, es decir, la sentencia de los padres o las máximas o reflexiones de los padres, capítulo 2, versículo 4. Allí está esta frase que es popular en el pueblo judío y que dice: no confíes en ti mismo, sino hasta el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque los sentidos corporales te engañan, te hacen ver una ilusión, no la realidad. Es decir, es porque no sabes qué será de ti al final si no has hecho corrección o tikkun en tu vida mientras has podido hacerlo. Hay dos personalidades, tal como Elisha ben Abuyá y otros, a pesar de ser grandes sadikim, grandes hombres justos, finalmente se alejaron del camino y se dice que los libros de herejía caían en sus brazos, es decir, salían de ellos. Esto está en el Tratado Hagigá, capítulo 15, página B del Talmud. ¿Cómo se entiende esto? Muy bien. Los libros de herejía caían de sus brazos. Ahora, entendamos, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Por qué? Porque mientras vives, el cuerpo te tira hacia la derecha, que es el bien, o hacia la izquierda, que es el mal. Es decir, hacia el lado del amor, la benevolencia, corrigiendo tu vida, o hacia el lado del izquierdo, que es la oscuridad, el rigor, el sufrimiento, la culpa, donde vas a padecer y pagar un karma muy grande que traes de antemano. A pesar de que los sabios, por ejemplo, ahí en el tratado Tosafot, capítulo 15, versículo 1, dan explicaciones para la caída espiritual de hombres grandes, santos y justos. De toda manera, es claro que todo el tiempo que la persona está viva, su nivel espiritual no está asegurado. Y debe luchar cada día contra sí misma. Es decir, momento a momento, hora tras hora, debemos luchar para mantener, primero, la santidad y segundo, seguir creciendo. Hoy por hoy tengo muchos compañeros de camino, compañeros de la vida en el cristianismo, a quien por error dediqué muchos años de mi vida. Y hoy los observo y veo que a pesar de que sean pastores, tengan una credencial de pastor, ni siquiera viven el Evangelio. Viven lo que ellos quieren. Es decir, están más, como se dice, en la carne que en el espíritu, que en el alma.
Veo gente putear, maldecir y hablar mal de otra persona porque cometió equivocaciones en la vida. Quizá en distintas funciones, en un cargo político, en un cargo, no sé, de distinto empresario, cuando el Evangelio les dice que deben amar a sus enemigos. Y aquí no los aman, los maldicen. Y no se dan cuenta que al maldecir a esa persona se están maldiciendo a sí mismo. Entonces veo que no hay un crecimiento espiritual. Veo que no hay un nivel de santidad. Simplemente juegan a la religión. Por eso en el judaísmo se nos dice, no confíes en ti mismo hasta que no mueras. Porque mientras estés en este cuerpo tiene sensaciones, sentidos. Como le dije, 7 orificios en la cara representan los 7 pueblos o naciones que encontró el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. De esos, el único que queda es el pueblo palestino o los representantes de los antiguos filisteos. Los demás, todos fueron echados de esa tierra, es decir, es como que fueron quitados del cuerpo, pero todavía hay uno que ejerce dominio. Bien, entonces, hay que mantener la santidad, la separación, y en segundo lugar, la santidad, sin la cual se dice nadie verá a Dios. Santidad significa separación. Ahora, si usted se comporta como un cristiano o evangélico y piensa y vive como el mundo, no tiene nada. Simplemente está jugando la religión, por más credencial de pastor que tenga, por más congregación grande que tenga, está jugando la religión, nada más. Está viviendo en una etapa de carnalidad que no le permite crecer espiritualmente. Y uno se da cuenta porque siempre repiten lo mismo, siempre tienen los mismos clichés, nunca han avanzado en años que llevan, nunca tienen algo nuevo, nada distinto. Uno lo escucha durante 20 años y siempre diciendo lo mismo. Es decir, no pueden ascender a otro nivel de espiritualidad porque su alma no les permite llegar a ese otro nivel. Bien, esta es la razón por la cual se acostumbra a decir Aharei Mot Kedoshim, después de la muerte serán sagrados. Es decir, después que la persona fallece y se separa de su parte corporal, su alma espiritual sagrada no le da la posibilidad de pecar. Además, el mundo venidero, el mundo espiritual, no es un mundo en el cual se recibe el pago y no es tampoco un mundo de actos. Por lo tanto, la perfección del hombre llega solo después de la muerte. Cuando se libera de esta caja, de este cuerpo. Ya nos enseñaron los sabios, por ejemplo, tenemos un libro que es Bamidbar Rabbah, un Midrash, capítulo 14, 21. Dice que solo después de la muerte se puede adquirir el 50 grado del nivel de santidad y pureza, lo máximo al que un hombre puede llegar después de la muerte, cuando se liberó de este cuerpo. Pero todo el tiempo que la persona está en este mundo, ¿sí?, solo puede elevarse al 50 grados de nivel espiritual, y esto se debe a las fuerzas materiales que hay en ella. Es decir, si el hombre ha trabajado su vida, ha sometido este cuerpo a la voluntad del alma, y el alma le ha permitido ir creciendo a distintos niveles para poder desde ahí, desde otro nivel, otra dimensión del universo, poder corregir, entender y ver la vida de otra forma diferente. Muy bien. Se nos fue media hora del programa. Acá se nos enseña a la persona que debe sacrificarse a sí misma por el Creador.
y de esta manera tendrá el mérito, después de su muerte, de santificarse y adquirir la perfección. Es decir, debemos de aprovechar cada instante, cada momento para corregirnos nosotros. La lucha no es contra demonios, no es contra diablos, no es contra nada, no. Cuando un problema se le presenta, no le eche la culpa al diablo, a los demonios, ni anda reprendiendo. Piense qué sembró mal, estudie en su vida qué sembró mal, por qué vino esto. Algo hizo en su vida anterior o en esta que ahora la vida se lo viene a cobrar. Porque estamos en un mundo que está regido por leyes de causa y efecto. Es decir, se produjo una causa, eso produce un efecto. Es decir, nos mandamos una metida de pata, eso nos vuelve a través de un problema, de algo sin sabor, de alguna amargura, de alguna tristeza que viene a nosotros. Leamos la vida, aprendamos a leer. ¿Por qué vino ese problema? ¿Por qué esta circunstancia difícil y negativa llegó a mí? Es porque algo hice para merecerlo. De lo contrario, no hubiera podido venir. Ese es el camino que nos lleva al crecimiento personal. Déjese de andar reprendiendo diablos, demonios, echándole la culpa al diablo, como una vez lo encontró, creo que fue San Martín de Porras, que lo encuentra el diablo llorando y le dice, ¿por qué anda llorando, Satanás? Dice, si todos los cristianos me echan la culpa a mí. Y tenía razón, él no tenía nada que ver. Eran los mismos cristianos que habían hecho las metidas de pata y ahora la causa le provocaba un efecto de rebote que volvía a ello. Como siempre digo, la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Ahora, una antigua costumbre en el pueblo judío es enseñar a los niños pequeños las parashá que hablan sobre los sacrificios. Es decir, en la primera sección de Baikra o Levítico, esto nos dice el tratado Tanjumá del Talmud 96, versículo 14. A pesar de que se trata de unas parashá que tienen un nivel de dificultad y que son complicadas a la vez. Pero aún así, los niños tienen que saberla, tienen que aprenderla. Por esto se hace para enseñarles sobre el sacrificio y la entrega desde la infancia. Y así como un pequeño bebé, un niño, cuando es bebé, cuando es una guagua, desde el momento de su nacimiento, ¿qué es lo que hace? Usted le da un objeto, un chupeto, le da un juguete, se lo lleva a la boca. Y esa actividad no requiere ningún pensamiento, es decir, no hay una planificación especial, no hay una premeditación. No, es algo instintivo de llevarse todo a la boca. De la misma manera, cuando a los niños pequeños les enseñamos la parashá Baikra, que tiene que ver con los sacrificios, es decir, Levítico 1 al 6, entonces lo que estamos haciendo es acostumbrarla a estudiar la Torá con su boca, porque hay que leer el texto, hay que repetirlo y a cumplirlo con toda la entrega necesaria. De la misma manera de la cual un bebé se lleva toda la boca, porque es algo que es parte natural de su ser, a medida que le enseñamos esto, que es un poquito complejo, que es los sacrificios. ¿Por qué? Que la palabra corbán viene de la palabra karú, que significa acercar. Es decir, le estamos enseñando cómo acercarse a Dios, al Eterno. Muy bien. Si tenemos en esta sección llamada Aharei Mot, acá voy a ir más elevado, a un nivel más arriba todavía, del cual no puedo hablar acá, pero sí le voy a comentar algo. Una vez en un país de Latinoamérica me encuentro con una persona vestida como judío, su kipá, tenía sus tzitzit, era un judío observante. Y cuando me ve, me reconoce, me habla, pide para hablar conmigo en privado, me dice, mire, yo estoy mal, espiritualmente estoy mal.
me fui del camino, como quien dice. ¿Y qué pasó? Le digo. Bueno, dice, es que compré una casa, compré unas parcelas de tierras ahí, con un paisaje hermoso, y tan lindo que me dediqué a disfrutar de lo que tenía de la casa y todo. Y fui descuidando el orar a la mañana, a la tarde, a la noche. Fui descuidando guardar los preceptos, estudiar la Torá. Y me doy cuenta hoy por hoy que no tengo fuerza espiritual. Que soy judío, me considero judío, me he visto como judío. Pero como judío, no sé, me siento muy diferente, muy bajo, en un nivel muy separado. Eso debido al confort. Ahora, le recomendé volver a estudiar esta sección, Aharei Mot, porque la palabra Aharei Mot, como le dije, cuando tomamos Aharei Mot, las dos últimas palabras, letras de cada una de estas palabras, la palabra Aharei termina en Yud, y la palabra Mot termina en Tav. Es decir, sumamos las dos, numéricamente nos daría la cifra Tav 400, Yud nos daría 10. 410. 410 es el mismo valor de la palabra Kadosh, que significa santo o sagrado. Es decir, que para volver al camino sagrado, esta para allá nos va a ayudar, porque ya está contenido adentro el camino a través del cual debemos de seguir. Como dijimos, la vida en este cuerpo es una batalla que es difícil, muy dolorosa, donde tenemos dos tendencias, una que nos tira a los placeres del mundo, la ilusión que nos rodea, y nos tironea hacia un lado, que eso nos lleva al lado de la izquierda, porque siempre hay sufrimiento ahí. Y hacia el otro lado va quien gana el mundo venidero en un instante. Es decir, es la persona que en un instante decide dejar de lado el placer fugaz, rápido, la ilusión de este mundo y elegir un cambio de placer por el placer eterno, aquel que me da y que me lleva al conocimiento y a través del estudio de la Torá y someterme a la Torá. Es decir, es aquel que aguarda a quien cumple la voluntad del Creador. Bueno, me quedan 20 minutos. Vamos a hacer para explicar esto, dos personas que eligen un camino diferente. Dentro de unos pocos días estaremos entrando al mes de Sivan y el 6 de Sivan estaremos recordando la recepción de la Torá en el monte Sinaí, capítulo 19 del Éxodo. Bien, para eso vamos a leer en ese día lo que es la Megilá de Ruth. Acá en Ruth encontramos tres mujeres emblemáticas, cuyos nombres son códigos, y guardan secretos, misterios de la palabra de Dios. Encontramos, es el libro de Ruth, Megilá de Ruth, en primer lugar, Orfa. Vamos a empezar por el principio. Noemí. Sus dos hijos se casan con dos princesas de Moab, lo que estaba prohibido. Bueno, no están prohibidos las mujeres, pero sí los varones. Las mujeres pueden entrar en el pueblo de Israel, pero los varones ni siquiera en la cuarta generación. Y acá encontramos a una mujer judía, Noemí.
Noemí significa dulzura. ¿Mm? Y cuando sus dos hijos varones mueren, ella decide volver a Éfrata, en Judá. Éfrata es lo que más tarde se reconocería como Betlehem o Belén. Pero les dice a sus nueras que ya no tenía, murió su marido, sus dos hijos varones que la podían mantener. Entonces les dice a su nuera que no tiene nada que hacer en la tierra de Moab. Va a regresar a la tierra de Israel. Bien, ahí encontramos un tipo de persona. Tendría que profundizar muchísimo más en esto, pero vamos a hacerlo simple. Tiene dos nueras, una se llama Orfa. Orfa significa algo así como cuello, se traduce como cerviz, cabeza, de dura cerviz, de cabeza dura. Y también está la otra que es Ruth, cuyo nombre va a quedar grabado en una Megilá, va a pasar a ser integrada al pueblo de Israel, que significa placentera. Las dos quedaron viudas, Orfa y Ruth, solamente que en el primer momento Orfa pensó en acompañar a su suegra, ir a vivir a Israel, pero después pensándolo y hablando un poco más con Naomi, le refirió que se iba a quedar en Moab, porque era una princesa en Moab. Y tenía por su padre y por su familia ciertas comodidades que le iban a permitir bien. Pero en cambio Ruth eligió apegarse a su suegra, Naomi, a todo precio, cualquiera fuera, e ir con ella a la tierra de Israel a pesar de las dificultades. La Gemara nos habla en el Talmud acerca de Orfa y la descendencia de Orfa. Vamos a tener la otra descendencia, que es la de Ruth, que será bisabuela del rey David, David Melech, rey David. Pero de la descendencia de una, de Ruth, y de la otra, va a haber a lo largo un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque una fue hacia la derecha, el lado del amor, el lado de la bondad, del Gesed de Dios, de la misericordia. Dijo, iré contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y volvió con su suegra y pasó a ser integrada al pueblo de Israel después. La historia está en el libro de Ruth, no hace falta que la cuente. De ahí va a ir descendiendo Isaías, va a descender Boaz, va a descender lo que son los antepasados del rey David. Por el otro lado, Orfa, que significa cuello alto, es decir, que tiene que ver con la arrogancia, se traduce como dura cerviz, cabeza dura, va a ir para el lado de Moab. Es decir, se va a un pueblo que estaba maldecido. Se va a un pueblo. ¿Y por qué se va ahí? La Gemara es muy clara. En el tratado de Sotá, 42, página B, allí se puede leer sobre lo que aconteció y la historia de Orfa. No creo que ningún evangélico lo sepa, pero lo voy a enseñar. Orfa decide quedarse en Moab, porque en Moab las leyes sobre la sexualidad permitían todo, dado que ellas provenían, es un pueblo que proviene de un pecado sexual que tiene que ver con el incesto de Lot con sus dos hijas. Ese pecado marcó al pueblo de Moab y al otro pueblo, Benjamín,
marcó su vida, de tal manera que cuando Hashem va a entregar la Torá, se va a los descendientes de Lot y le pregunta si quieren recibir la Torá. Y ellos preguntan, ¿qué dice la Torá? No transgredirán las leyes sexuales. No. Acá no podemos recibir eso. Porque nosotros somos un pueblo que desciende del pecado de un padre que se acostó con sus 2 hijas. Por lo tanto, esa ley de impureza sexual pasó a nuestra vida y somos un pueblo sexualmente impuro, en el cual todo lo que es sexual está prohibido, está permitido. Una ley así nadie la va a recibir. Así que no queremos recibir la Torá. Así fue saltando de uno por uno los descendientes de Ismael, de Esaú, hasta que llegó el pueblo de Israel, capítulo 19, y el pueblo de Israel dijo, Naaseh benishma, haremos y entenderemos. Y ahí se convirtieron en pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sucedió con Orfa? Orfa decide ir al otro lado, al lado opuesto, al lado izquierdo, el lado del rigor, el lado del sufrimiento, el lado de la culpa. Se dice que cuando Orfa llega a Moab, encuentra un regimiento de 100 soldados de Moab y que se fue con ellos y que fue mujer de todos, de tal manera que tuvo relaciones con todo el que quería tenerla de ese ejército. De alguno de ellos, no se sabe de quién, quedó embarazada. Y al quedar embarazada, dio a luz un hijo. Esto se encuentra en Sotá, página 42, página B del Talmud. Y de esa relación sexual con todo ese grupo de soldados, nace un hijo varón. Así como de Ruth había salido una descendencia, de ella también nace una descendencia, y de ella va a nacer quien es el famoso Goliat. Goliat será quien después se unirá a los filisteos, será vendido y trabajará para los filisteos. Era un hombre alto. Se habla de que tuvo 4 hijos, que eran gigantes también. Pero trabajaba a precio para los filisteos, eternos enemigos del pueblo de Israel, y ahí fue a enfrentar al ejército de Israel. La historia no hace falta recordarla porque la conocemos todos. Ahora, acá vemos nosotros qué es lo que trae la desconexión con Dios. Primero, crear una descendencia negativa, mala, contraria al pueblo de Israel y contraria a Dios. Segundo, crear una descendencia desconectada totalmente de Dios y conectada a los placeres de este mundo. Eso es lo que se logró en estas 2 descendencias. En cambio, muy diferente fue la descendencia de Ruth. De allí sale David, el dulce cantor de Israel, quien cuando va a ver a sus hermanos y a llevarles comida, ve a este gigante que sería sobrino suyo o primo suyo, venir a ofender al Dios de Israel. Y de esa manera se va a enardecer, y mientras nadie en Israel se levantaba para hacerle frente, él lo va a hacer. Le van a querer poner una armadura y la armadura era muy pesada, no le servía. Simplemente llevó una onda de pastor y 5 piedras tomadas del arroyo. Ahí ya tenemos otro misterio. ¿Por qué 5 piedras? ¿Por qué del arroyo?
Bien, simplemente voy a mencionar algo de las piedras. Es porque este gigante tenía 4 hijos que también eran gigantes y estaban en el ejército enemigo. Y él tenía la plena seguridad que con su gomera, su honda, volteaba a ese gigante y le quedaban 4 piedras más, una para cada uno de los otros gigantes, si se venían contra él. Ahí vemos lo que es la seguridad y la confianza en Dios. Hay una canción en Israel en estos momentos que es muy conocida, que dice, el que cree no tiene miedo. O sea, cuando creo, no tengo miedo. Y es una canción muy popular que anda por ahí en las redes sociales incluso, pero que es muy popular en Israel por medio de uno de nuestros cantantes más queridos. Ahora bien, la pregunta, acá el tema es, como dijimos al comienzo, nuestros pensamientos dirigen nuestros pasos. Del lado de Israel, del pueblo de Israel, hay leyes sexuales que rigen nuestra conducta sexual. Del lado de Moab, todo era libertad, todo era libertinaje, hasta la aberración, como el incesto de una madre tener hijos o un padre acostarse con su hija, era aceptado y era permitido, porque ese fue el pecado que dio origen a esos 2 pueblos. Eso nos enseña algo. Todos los pueblos de la tierra tienen un origen. En Paraguay, usted mira la gente de Paraguay, los pómulos, la boca, la forma de la cara, mayormente son iguales. La mayoría tienen una fisonomía parecida, idéntica. Es que la mayoría viene producto de incestos, de hermanos con hermanos. En una guerra fratricida que hubo en el siglo pasado, donde nuestros países, Argentina, Bolivia, Uruguay, una vergüenza, y Brasil, por orden de Gran Bretaña, se unieron para declarar la guerra al Paraguay, para quedarse con todo lo que tenía Paraguay, primer país que tenía hornos de fundición de hierro, primer país de América Latina que tenía una red de trenes que era hecho por ellos mismos, no era comprada. Todo lo que hay en Argentina y todos los países de alrededor son traídos de Norteamérica y la misma empresa que los hizo. Las terminales, las estaciones son todas iguales. Ahora, en Paraguay no, ellos tenían hecho por sí mismos. Cuando se termina la esclavitud en Estados Unidos, ¿qué es lo que hacen los bautistas del sur? Ahora no podían esclavizar a los negros para que los negros le sacaran el algodón a bajo precio. Ahora había que comprarlo o pagar. Entonces, ¿dónde había algodón? En Paraguay. Así que había que destruir al Paraguay y armaron esta guerra para destruir al Paraguay. Ahora cuenta la historia que muchos de los que iban a pelear al frente eran niños. Por eso hay un dicho en Paraguay que dice, pintame la cara, mamá, porque los niños pedían que le pintara la cara así como si tuviera bigote y poder disparar un fusil. Del otro lado, el que disparaba contra ellos pensaba que era una persona mayor. Y no, eran niños que iban a pelear y a defender por su patria el Paraguay. Un homenaje a todos los paraguayos. Y no pudieron vencerlo, pero solamente quedaron niños y no había casi hombres. Muchos de ellos estaban mutilados en las piernas, pero el resto de su cuerpo estaba entero y funcionando. Entonces las mujeres venían, tenían relaciones sexuales con ellos, quedaban embarazadas, parían hijos que iban a ir creciendo, porque de lo contrario no iba a haber varón para defender el Paraguay. Es por eso que la mayoría de los que viven en Paraguay, sus caras son parecidas. Son hijos de un mismo padre, pero diferentes madres. Y esa es la atadura sexual que mantiene atado al Paraguay hasta el día de hoy. De hecho, cada nación nace por un pecado. Amón y Moabí nacieron por causa del incesto, son hijos de los descendientes del incesto entre Lot y las 2 hijas, porque él creyó que eran las únicas mujeres que quedaban vivas. Su mujer había muerto, se convirtió en una estatua de sal al mirar atrás.
Por lo tanto, decidió tener relaciones con sus hijas para que el mundo siguiera existiendo sin saber que eso era solamente ahí donde estaba pasando. Bien, si no encontró, si se perdió algo de este video, búsquelo en el canal, en la lupa allí de YouTube, ponga el Rabí Enseña y encontrará este video Aharei Mot Kedoshim, lo va a encontrar allí. Póngale me gusta, regálenos un me gusta, toque la campanita para avisarle cuando hay un video nuevo y suscríbase a nuestro canal para estar en comunión y en comunicación con nosotros. De esa manera nos ayuda a expandir el conocimiento de la palabra de Dios y la profundidad de la Torá. También estará en www.luminaresvida y lo hemos transmitido en vivo y en directo para todo Merlo y el mundo a través de 92.9 Radio Luminares de Merlo, provincia de Buenos Aires. Recuerde, si está en YouTube, bájelo, ahí póngale descargar a su Facebook y póngale compartir para que otros también vayan aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Si ha sido de bendición para usted, no le pedimos dinero, simplemente que lo comparta, que nos regale ese me gusta, que se suscriba y con eso es suficiente para nosotros. Si tiene alguna pregunta, puede escribirla allí en mi Facebook con GU al principio, GU Alberto, Gualberto, Daniel Paredes, todo junto. Ese es mi Facebook en esa cuenta de Facebook. Desde ya, muchas gracias. Mi bendición para todos. Shabua Tov, un abrazo a todos los amigos y compañeros que nos están escuchando. Shalom Alejem, Shabua Tov, será hasta el martes, 21 horas. No se lo pierda. Hay algo que nunca escuchó y que ahora lo va a escuchar.